Estamos en la escuela de Cábala Luriana de nuestro gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en los audios de los principios espirituales y estamos ahora en el principio número 14. El inferior, elevándose al superior, se convierte así en el superior. Es decir, que adquiere las propiedades de lo superior. Además, se preserva su etapa inicial del ser inferior, porque es que no hay desaparición aquí en lo espiritual. El superior, que es el que desciende al inferior, entonces se vuelve como el inferior, y viceversa. Cuando el más alto se eleva del más bajo a su propio nivel, también eleva al Ge junto con él. Y así la parte superior del nivel inferior recibe la iluminación de la Jochma, de la parte superior, y entonces pasa. Esta es la salvación de lo inferior. Y no es casualidad que esté así escrito como el superior, como significa que esto es en general cierto, pero aún no del todo cierto. Todavía recuerdo cuando estaba en Moscú. Una vez visité el Club Central del Ajedrez. Al margen se podía leer el boletín del campamento de un torneo que se celebró allí. Y en la columna de participantes, al lado de cada apellido, el rango se indicaba en forma que era abreviada. Por ejemplo, la letra M significaba maestro de deportes y las letras C, M, candidato a maestro. CM. Y un visitante que aparentemente entró accidentalmente en este club de ajedrez, entonces él simplemente se levantó y miró, y entonces preguntó: ¿pero qué significa esas iniciales en las letras CM? Y da la casualidad que junto a él estaba el gran maestro y comentarista, un ingenioso que se llamaba Leilenthal, quien le respondió: como maestro, un candidato a maestro, es como maestro. Como maestro, tiene algún tipo de similitud como con un maestro, pero aún así no es un maestro. De manera similar, el inferior que se eleva al superior se vuelve como el superior. Esto no en su lugar habitual, solo se vuelve similar al superior, similar al lugar, al nivel donde el superior estaba hasta que el inferior se elevó. Después de todo, el superior se eleva tan pronto como el inferior se eleva. Esto se evidencia por el hecho que elevar el man del inferior hacia el superior siempre va acompañado con el temor, con el miedo ante el superior. Podemos hacer aquí una analogía con nuestro antepasado Adán. Cuando Adán fue creado, no tenía cicatrices, no tenía un masaje, tenía cierta forma de perfección. Después de 2 ascensos, solo sus piernas permanecieron en el mundo de Briá, que estaban debajo del mundo de Atzilut. Sus piernas. Tenía una gran forma de perfección, pero él no tenía todos estos masajes. Y la persona que llega al Martikun, al final de la corrección, alcanzará un estado donde Bon será como Saj. Parsuf Bon como Parsuf Saj. Pero esto será posible solo cuando una persona esté dotada de todas estas cicatrices, como dicen, de temor. Hay alguna forma de temor en cada una de sus correcciones, y eso permanece en Bon, como él dice:
Lo mismo ocurre con una persona cuando su alma llega al Mar Tikkun. Su bon, entonces, el de la persona, se vuelve como el Sak. Pero estas cicatrices permanecen en él. ¿Está claro qué es la perfección y qué es la santidad? No es una especie de hombre de carne y hueso del que están hablando, y que él es un santo porque hizo algún tipo de milagros, que era peculiar, que era fuera de sí mismo en algún monasterio o en alguna iglesia, y ahí hizo algo que era obvio, un milagro material. Todo esto es un engaño. Un engaño. Es una farsa. Es un vacío, totalmente vacío. Un vacío santo. Santo no es uno en el que supuestamente hay algún tipo de divinidad y vuelva así a las nubes. Santo es un hombre el cual su interior entero está plagado de huellas, cicatrices de temor, gracias a las cuales de esas cicatrices que ha hecho en su propio ser de temor, derrotó al Sitra Ahra. Y entonces en la lucha contra este Sitra Ahra, uno no puede prescindir de golpes y de punzadas, como una espada, como un punzón que lo inflige. Esto se manifiesta a través del miedo creativo, en el que un hombre construye masajín, su fuerza que es antiegoísta, el poder de la oposición al Sitra Ahra. Este es el proceso verdadero del crecimiento de la santidad, que se requiere de una persona desde arriba. Esto es un principio, que dice que lo inferior se eleva o está elevándose a lo superior, y entonces se vuelve a similitud de lo superior. Y así sucesivamente, hasta el Mar Tikkun personal de la persona. Por cierto, ¿cómo pueden los judíos decir que hay judíos que son santos? Después de todo, incluso Shlomo Amelech, el rey Salomón, que dijo en los Proverbios: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Y solo Yeshua, que fue un gran judío, no pecó. Después de todo, lo que Salomón dijo no se aplica a él. Salomón dijo en la tierra, en este mundo. Y da la casualidad que Yeshua no es de este mundo, no de la creación de Zon, sino de Binah. Por lo tanto, es sólo que a través de Yeshua puedes penetrar tú en los estados en los que cometiste tus pecados y conectarte así con aquel único, con Yeshua, que no pecó. Todos los demás han pecado. Lea la historia de Mosé en la Torá. Él golpeó la roca en lugar de hablar con la roca. Cuanto más alto es el nivel espiritual que vas teniendo, más responsabilidad tienes ante el Creador. A los ojos de la multitud, de las masas, los justos pueden parecer santos, pero a los ojos del Creador no hubo y nunca habrá santos aquí en la tierra. No había una persona que no pecase aquí en este mundo, excepto, claro, el verdadero y único judío, Yeshua. Y no pienses que fue su mérito. Su alma descendió de una altura muy grande, que no había pecado en su naturaleza. Principio 15. Una rama quiere parecerse a su raíz. A su raíz. Del test, parte 1. En primer lugar, es necesario explicar esto. ¿De dónde provienen todos los placeres y los sufrimientos que se sienten aquí en nuestro mundo? Y así comprenderá que esto es en el hecho de que se sabe que es que cada rama y su naturaleza, entonces,
la naturaleza de la rama, será la misma que la de la raíz. Por lo tanto, todos los aspectos que tienen lugar en la raíz también son deseados por la rama. Y la rama, ella los amará y serán agradables para ella. Y todos los aspectos que no se aplican en la raíz, la rama también se aleja de ellos. Entonces no los tolerará y así los odiará. Y esta es una ley que es inmutable. Se aplica a cada raíz con su propia rama y no se puede romper. Y dado que este es el bendito, y el bendito es la raíz de todas las creaciones que él creó, el bendito, por lo tanto, todos los aspectos están incluidos en él, en el bendito, y se extienden así hacia nosotros, pero desde él, con una propagación que es directa. Y así huelen bien a nosotros, y son agradables para nosotros, porque nuestra naturaleza está cerca de nuestra raíz. Y entonces todos los aspectos que no están en él, en el bendito, y no se extienden hacia nosotros directamente desde él, excepto, claro, de acuerdo con lo opuesto de la creación misma, entonces estos serán contra nuestra naturaleza, que nos será difícil resistirlos. Es decir, amamos la paz y realmente odiamos el aspecto del movimiento. Tanto que no estamos haciendo ningún movimiento excepto para lograr la paz. Y eso fue por el hecho de que nuestra raíz, él no es el dueño del movimiento, sino el dueño de la paz. Que el movimiento no le es aplicable en absoluto. Y por lo tanto, el movimiento también está en contra de nuestra naturaleza. Es odiado por nosotros. Y de la misma manera, amamos así a la sabiduría, el poder, la riqueza y todas las buenas virtudes. Es decir, ya que están incluidas en el bendito, que él es nuestra raíz. Y entonces odiamos mucho lo opuesto a ellas, estas propiedades, como es la estupidez, debilidad, la pobreza, vergüenza, etc. Es decir, ya que no están completamente en nuestra raíz, y por lo tanto nos son repugnantes y son odiosas, que ni siquiera pueden ser toleradas. ¿Cuántas veces se han hecho intentos de poner en práctica ejemplos de esto, lo que no está en la raíz del creador, como es el fascismo, o el comunismo, o el tal capitalismo, las religiones, todas esas ideas y acciones que son grupales de las masas, sin excepción? Todo eso son completamente irrelevantes para la raíz. Todas estas formas grupales, incluidas todas sus reuniones viles para el alma individual, en esas yeshivat javerín, todos estos kibutzim, todas estas filosofías, todos ellos se pudrieron y se pudren por la razón simple y obvia que no provienen del Creador, la raíz más alta de toda la creación. La mente humana, cuando se deja sola, se le ocurre todo tipo de ideas que son de las masas, grupales, separándose de la sabiduría verdadera del único Creador, de la luz infinita Ein Sof, por lo que esta mente comienza a construir así todo tipo de castillos de naipes. Y es que luego se desmorona todo y muere en un instante. El hecho es que toda la tarea y el papel de los judíos, o sea, este pueblo elegido, es para llevar a través de todos los siglos a la idea del Creador y la relación pura entre la rama y la raíz. Todo su sufrimiento
está destinado únicamente a la realización de este gran propósito de Abba, Padre, la raíz más alta de toda la creación. Y esto se hace con intención. Porque no puedes tomar todo esto tan bellamente, espontáneamente, para construir, ya que todo debe de pasar por el sufrimiento. Porque sin el sufrimiento creativo no hay progreso posible. Porque de lo contrario no habrá apreciación de sus acciones. Una persona no apreciará lo que hizo. Y esto es posible solo cuando una persona atraviesa el sufrimiento, pero por el bien de ponerse de acuerdo con la raíz más alta. Y es que sin esto es imposible. Al final todo llegará al hecho de que la persona se centrará en las raíces más altas de las ramas y comerá solo de ellas, directo. Principio 16. El pequeño no puede dar nacimiento, el pequeño no. Es decir, para producir un nuevo Parzuf, un nuevo espacio espiritualmente corregido, tanto en los mundos como dentro de una persona que trabaja, claro está, individualmente en sí misma, solo es posible en el estado llamado de Gadlut, un estado que es grande, Gadlut. En el Zohar aprendemos que, al principio, para la creación del mundo, el Creador estableció solo la luz de la bendición, el Hasadín de Jochma, solo como un comienzo bueno y suficiente, para que posteriormente se llevase al mundo hacia la perfección. Y la razón es que es la luz del Hasadín, el Bak, es decir, solo los 6 extremos del Parzuf, y la Nubá, que es adyacente a ellos. Y falta entonces la cabeza, las 3 primeras. Por lo tanto, el estado bendito todavía no es suficiente para dar a luz a las almas, para ser espiritualmente fructífero y multiplicarse, porque no hay nacimiento del Parzuf antes de que llegue al Gar, que se llama la cabeza, el Gar, y así la luz de la bendición aún carece de perfección. Principio 17. Nada existe en lo general que no exista en lo particular. Todos los mundos, de los 5 mundos, están interconectados. Solo el Keter no pertenece a las 4 etapas. Esto es solo la raíz Shores. Las 4 etapas existen en cada una. No existe nada en el mundo en el que no habría 4 etapas, pero todos ellos, cada mundo, en aspectos generales y particulares, están interconectados entre sí, y por lo tanto, vemos que no hay nada en lo general que no exista en lo particular y viceversa. Ahora vemos que esa persona es un mundo pequeño, porque todas sus 4 etapas están tomadas de todos los mundos respectivos. Todos los Jotmot plural de Jochma, son todos los Jotmot tomados del mundo de Atzilut. Todos los Kéteres son tomados del mundo de Adán Kadmon, el más alto. Cada Biná proviene del mundo de Briá, y cada Lebush, vestido, proviene del mundo de Yetzirá. Y cada Malhut, o Eijal, salón, proviene del mundo de Asia. Por lo tanto, todo está interconectado. Lo particular
y lo general. Absolutamente todo está en una persona. Así que no necesita ir a ninguna iglesia, ni sinagoga, ni templo. No necesita mirar otras cosas para encontrar algo espiritual en usted mismo. Solo necesita saber cómo funciona esto. Al estudiar lo verdaderamente espiritual, la persona pone a sus kelim, a sus deseos, en correspondencia con estos mundos que hablamos, con todas las fuentes de sus propias 4 etapas, en cada una de sus manifestaciones, con una conexión con el Keter superior, a través del Keter de cada uno de sus estados. De hecho, toda nuestra corrección consiste en estudiar la estructura de los mundos y la dinámica de todos estos fenómenos espirituales con el objetivo de hacer una aplicación práctica en este mundo a través de nuestra alma particular. Todo esto debe de construirse dentro de ti, en tu alma, porque no hay nada en general que no esté en lo particular, y viceversa. No hay nada en lo particular que no estaría en lo general. Si estudio ahora cómo sucede esto en los 5 mundos de Adán Kadmon y de Abia, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiá, encontraré lo mismo en mí. Esto es lo que decimos, que no hay nada en el más mínimo detalle de la creación que no estaría en el aspecto general de la creación. En el ser vivo más pequeño hay, en lo particular, los 5 mundos. Este conocimiento es muy importante, porque lo necesitamos para comprender muchos aspectos, y siempre debemos de recordarlo. Y la primera comprensión es que en ese mismo momento, cuando hay algún movimiento y renovación en algún mundo, en algún aspecto pequeño que está en ellos, entonces este es un movimiento que es particular, una corrección que provoca una actualización en el plan general de todos los mundos, desde la cima del Cap hasta el fin del mundo de Asia, ya sea por lo estricto de la ley o por misericordia. Y es realmente como en una persona, ya que no se le puede ocurrir que cuando solo una pequeña parte de sus órganos le duele o está disfrutando, que luego todo el cuerpo, desde su cabeza hasta las uñas de los pies, no sienta esto. Lo mismo es el caso aquí, entiéndalo bien. Y por lo tanto, lo que estamos aprendiendo aquí, en el aspecto general, es muy importante en el aspecto particular. ¿Qué es lo que dicen al respecto nuestros sabios? Dicen, en el lugar donde se encuentran los pensamientos de una persona, allí está él. Porque donde quiera que estén tus pensamientos, toda la nutrición para el alma proviene de allí. Allí una persona realmente no peca todavía. Hay un pecado de pensamiento, pero aún es posible evitar que estos pensamientos entren en el cuerpo del Parsuf, porque cuando el deseo ya ha pasado al cuerpo, entonces el pecado ya es llevado a cabo por el cuerpo. Y lo mismo con respecto a los buenos pensamientos, es decir, la justificación del control del Creador, la vitalidad del Parsuf. Y por lo tanto debe de controlar cuidadosamente sus pensamientos, porque surgen todo tipo de pensamientos. Todo viene del Creador, e incluso los pensamientos más sucios. Necesitas saber que esto te llega del Creador. Pero también debes de agradecer por ello, porque tu tarea es unir lo que viene a ti. Te dan una oposición, que se unen con su luz retornante, Or Joser, porque en la cabeza todo está todavía potencialmente. En la cabeza está potencialmente, y mire cuántos placeres potenciales hay aquí en nuestro mundo. Son innumerables y de diferentes maneras, cada vez más. Todo esto se le da a una persona potencialmente.
Y lo que hacemos con esto, deseamos o podemos atraer a través de la orjocer, y aquí es donde tenemos libertad de elección. Y entonces corriges uno tras otro hasta que llegas al estado de tu marticún personal. Y este estado de marticún está en cada una de nuestras correcciones. El estado de mini marticún es un elemento del marticún personal y general. Está en todos los estados y solo debe lograrse de tal manera que Serampín y Nukba se vuelvan igual lo mismo. Entonces, en el marticún, la luz de la luna, Nukba, será como la luz del sol, Serampín. Esta es la esencia de toda la corrección. Cada persona tiene un principio masculino y femenino, es decir, Serampín y Nukba. En cada persona hay Serampín y Nukba derecha e izquierda, encima del jasé y debajo del jasé. Y esto se aplica por igual a los hombres y a las mujeres. El hombre, Adam, significa que tiene hombre y mujer. Adam es hombre y mujer. Está escrito en la descripción del acto de la creación, que los creó hombre y mujer. Y este es el hombre que tiene principios masculinos y femeninos. Estamos hablando de lo espiritual. Nos referimos al alma del hombre. En un hombre y mujer, con un fondo masculino común, mientras que una mujer, hombre y mujer, con un fondo femenino común. Y así Ari nos enseña que cuando Serampín y Nukba, u hombre y mujer en ti, son iguales entre sí, en términos del Parsuf, en la gran condición, entonces ya no se necesitan el uno al otro. Y esto significa una condición que es perfecta. Y luego el hombre no domina al componente femenino. En este sentido, es bueno recordar aquí las palabras del Creador, quien se volvió hacia Java después del primer pecado. Él le dijo: te sentirás atraída por tu marido, y él gobernará sobre ti. Y así un hombre dejará a su familia, y se unirá así con su esposa, es decir, con su Nukba. En la Torá solo se da la consecuencia del pecado de Adán y Java. Es una condición, cuando el componente femenino, o la mujer en el general, tiene atracción por su esposo, es decir, que ya depende del componente masculino. De hecho, dentro de la mujer misma hay una atracción por su parte masculina, y ahora ella proyecta esto después del pecado de Adán y Java sobre el hombre. Cualquier atracción que ella tuviera, y no importa cuánto se dé cuenta ella de su atracción, nunca la saciará, porque este estado es el resultado de la perversión. Perversión. Todo el arte, toda ficción que estudiamos, se basa en el resultado del pecado de Adán y Java. La atracción de un hombre hacia una mujer y viceversa. Este amor exagerado entre ellos es todo el resultado del pecado de Adán y Java. Es solo el deseo de recibir. Y como deseo de recibir tiene diferentes variaciones de ese mismo deseo de recibir para sí mismo. Y así es que el hombre gobernará sobre la mujer. Este es el resultado de que sintió la tentación y sedujo a Adán. Por supuesto, él, ciertamente, él mismo fue tentado, pero comenzó a gobernar sobre ella. Y esto no es una buena regla, porque no es una verdadera naturaleza masculina. También es una consecuencia del pecado. Y aprenderemos que sólo cuando una persona individual dentro de sí misma
hace un tikunín constantemente, en cada deseo que tiene, en cada aspecto de sus deseos, cuando hace una corrección y lleva la nukba entonces al gadlut, a la condición grande, entonces es decir que Serampin mismo, el componente masculino, le da a nukba y así construye su parte femenina, de modo que se vuelven al mismo nivel. Solo entonces nos dicen Ari y el Zohar que ya no se necesitarán, y luego el macho ya no domina a la hembra. El poder de dominio, la acción y la sensación, también altera el balance del equilibrio de la contraparte masculina. También es una consecuencia del pecado. Esto es comparable a lo que Lenin dijo una vez sobre la revolución. Y ahora hace un ejemplo mundanal. Esto es un ejemplo del mundo. Entonces Lenin dijo sobre la revolución, dijo: este es un estado en el que las clases bajas ya no quieren gobernar sobre ellos y los más altos no pueden gobernar. El estado en que la mujer se eleva al nivel masculino y el masculino le ayuda a elevarse, y luego ambos se vuelven al mismo nivel, y luego ya no se necesitan el uno al otro. Y sólo entonces tienen lugar en ellos la posibilidad de la conexión real y verdadera entre esas partes, la masculina y la femenina, tanto dentro de la persona misma, en primer lugar, como ya en el aspecto general, cuando dos personas se unen en un matrimonio verdadero. Desde afuera, nada puede ser corregido espiritualmente, solo desde adentro, porque no hay nada en lo general que no exista en lo particular. Así que si corrijo lo particular, entonces esto entra automáticamente en lo general, y no al revés. A través de lo general, llega a lo particular, no a través de las masas, los grupos que sirven al Creador, pero como niños o como esclavos que sirven a su amo. Entonces nada se puede arreglar así. Y cuando es que sirvo individualmente al Creador dentro de mí, sirvo como un hijo a mi Padre, es decir, no queriendo nada para mí, sino solo para complacerlo a Él. ¿Cómo puedo complacerlo a Él? Pues mira, solo por el hecho de que obedeceré su voz, porque Él quiere darme personalmente todo lo mejor que tiene en la torre que Él mismo construyó para mí. Y si escucho su voz, las palabras de su Torá, del Zohar, del Etz Haim, a eso, lo que estudiamos, entonces me pondré en conformidad con las propiedades de Él y con sus leyes superiores del universo. Así que me corrijo a mí mismo y a la vez, de la misma manera, corrijo todo el universo. Esto debe de entenderse y así grabarse muy claramente en la parte interior de su mundo interior, para no crear y no caer en la perfección que es imaginaria de las multitudes. Bueno, vamos ya por el 18, principio 18. Todo lo que no comprendemos es imposible de llamar por su nombre. Del test, parte 1. Sepa que todos los nombres y definiciones citados en esta gran sabiduría de la Kabbalah, no dicen nada, Dios se lo prohíba, sobre la misma esencia del Creador, de su Admutó, sino que sólo nos cuentan acerca de la luz que se extiende desde la esencia del Creador, la que se extiende. No se dice una palabra
sobre la esencia misma del Creador. Y este es el principio, porque todo lo que no comprendemos es imposible llamarlo por su nombre. Y recuerde esto, y no se equivoque, no tenemos ni idea de la luz de Ein Sof. Y si es así, ¿cómo podemos saber el nombre, ya que cada nombre nos enseña sobre la comprensión, sobre lo que comprendemos de él, de acuerdo con sus enseñanzas y determinado por este nombre? Y esto no puede explicarse por el hecho de que el nombre de Ein Sof solo enseña sobre la negación de la comprensión, ya que si fuese así, ¿deberíamos llamarlo con el nombre incognoscible? Pero el hecho es que este nombre nos enseña toda la diferencia que existe entre el Ein Sof y todos los mundos, porque todos están debajo de él, por el aspecto de la contracción que vino después del Ein Sof. En cada lugar donde se despierta esta fuerza, esta contracción, reduce la luz allí, que por medio de este resplandor termina y llega a su fin. Y por lo tanto, cada extremo y final que están en cualquier resplandor y radiación en cada parsuf es atraído solo por la fuerza de contracción. Y además, debido al final y la culminación de esto, todos los Havayot salen y se actualizan, todas las formas del nombre de las 4 letras del Creador, y su llenado y todas las formas de los cambios que existen y pueden existir en los mundos. Y dado que este aspecto de la contracción no existe en el Ein Sof, por lo tanto, los aspectos de fin y culminación no se usan allí, y por lo tanto se llama Ein Sof, literalmente sin fin, para enseñar que no hay absolutamente ningún aspecto de fin y culminación. Y a través de esto ya queda claro que esta luz es simple, es uniforme, en toda su uniformidad, ya que una está conectada con la otra, tal como está escrito. Y se sabe que en la esencia del bendito, el pensamiento no puede comprenderlo en absoluto. Y él no tiene absolutamente ningún nombre ni apodo, que todo lo que no se comprende, entonces ¿cómo se puede definir si no se comprende? Que cada nombre, su significado entonces es comprensión, cada nombre que se da, lo que se enseña, lo que comprendemos, este concepto y el aspecto de este nombre. Y por lo tanto, por supuesto, en la esencia misma del bendito no hay nombre, ni hay apodo. Y todos los nombres y apodos son sólo la luz que irradia del bendito, que se extendió desde él, que la propagación de la luz del bendito fue previa al Zinzum, que llenó toda la realidad, sin límites ni final. Y esto se llama por el nombre de Ein Sof, bendito sea él. En este sentido, es necesario ya comprender que es luz del infinito, bendito es él, determinado por sí mismo, claro. Se dio una definición porque no había definición cuando estaba solo, y salió de la esencia común del bendito, de tal manera que podamos definirlo y darle así un nombre. Y ahora, cuando hemos sido recompensados con todo lo que se ha dicho aquí anteriormente, nos quedará claro, al menos un poco, la esencia de su unidad. De su unidad bendito sea y majestuoso, que es su pensamiento, y su pensamiento no es nuestro pensamiento, y así sucesivamente.
y todos los muchos aspectos y propiedades que comprendemos en toda esta realidad que tenemos ante nosotros, todo esto está unido en él, en el bendito, en un solo diseño, es decir, en el diseño de la creación, para disfrutar de su creación, que este pensamiento único rodea toda la realidad en completa unidad, hasta la corrección final. Para esto es todo el propósito de la creación, como se indicó anteriormente. Y el diseño de la creación está actuando, es decir, como una fuerza que actúa en el que está experimentando esta acción. Usted la experimenta, por eso es que solo su pensamiento, el del bendito, se convertirá así en una ley inmutable entre las criaturas, lo que necesariamente obliga así a uno a obedecer esta ley. Y porque su intención para nosotros es complacernos, y actuó sobre nosotros con una necesidad en este aspecto, para que seamos receptores de su buena abundancia. Y esta es una acción, es decir, después, cuando está arraigada, está en nosotros esta ley inmutable, el deseo de recibir placer, entonces estamos determinados por nuestro nombre y acción, que es debido a un cambio en esta propiedad, y así dejamos la comunidad del Creador a la comunidad de la creación, y de la comunidad actual a la comunidad de la acción, como se indicó anteriormente. Y es a causa de este esfuerzo y trabajo que la fuerza que actúa en quien está expuesto a la acción, no se mencionó anteriormente, hay una cantidad creciente de deseo apasionado de recibir, que en nosotros, a través del desarrollo de mundos y del aspecto, entonces así un cuerpo separado en nuestro mundo, es decir, a diferencia de las propiedades de la vida, de las vidas, lo que no está en su definición, para dar abundancia fuera de ella, por completo, que no es que Él trajo la muerte a los cuerpos y todo tipo de sufrimiento y esfuerzo para el alma. Principio 19. Acción de limitación. El masaj se extiende del lugar del masaj y hacia abajo, pero no se aplica desde el lugar de masaj y arriba, de tes. Ya sabes que debido a la luz de las 10 sefirot del Kab, del rayo del Kab, que reciben los Igulin, que se imprimen en esto, necesariamente todos los aspectos de la Or Yoser, también en estos Igulin, como se mencionó anteriormente, la página 50, con la palabra Yes, dice también los Igulin, y este aspecto que tiene este Kab, este rayo, se llama el Masaj. Con su Or Joser reflejada, encontramos que conecta, la luz reflejada conecta la luz superior y los Kelim, como se mencionó anteriormente, en el capítulo 1, página 20. Entonces ahora este Masaj también está impreso en los Igulim, pero sin Abiud, sin espesor, porque Abiud no puede elevarse desde el peldaño inferior al siguiente peldaño superior, ni siquiera un poco. Por eso se le llama el peldaño superior, porque ella no tiene Abiud como el peldaño inferior. El superior no tiene la Abiud. La Or Joser, la reflejada o la que es de retorno, une a la luz que entra Yasar, ya que si no la une, permanece todo como Insof, sin importar qué luz sea, incluso la más insignificante.
Entonces, si no está unido por la luz de retorno, no hay sensación de eso. Y sólo cuando el peldaño inferior conecta la luz que entra a través de su orjo ser, de su reflexión, entonces se siente por la creación. Este es uno de los principios más importantes de la Kabbalah, porque depende de nosotros, de los que escuchan, como todo lo que recibe una persona y la humanidad, todo depende de la persona misma. Si él está haciendo un mal comportamiento, pecados, entonces Malhut no recibe esa orjo ser de él. Y a pesar del hecho de que ella quiere darlo todo, lo que el inferior puede recibir por el bien del otorgamiento, una persona en tal estado está excluido de ella y no puede recibir, porque Malhut no recibe una solicitud correspondiente de él. Las 10 sefirot del Rosh, se consideran el grado más alto de la cabeza, del Rosh, ya que el cuerpo, el Guf, comienza desde el P y debajo. El P es la boca del Parsuf y debajo. Y allí está el Masaj. Entonces el siguiente peldaño comienza desde el Masaj y debajo. Es decir, el Masaj del cuerpo y debajo se considera como el siguiente peldaño. Y del Masaj y debajo está el Abiud. Del Masaj hacia abajo está el Abiud. Y más alto que el Masaj no puede haber Abiud o limitación de Masaj. Esta es una aclaración que es muy importante, pues se desprende de esto que es imposible proyectar así tu Masaj fuera de ti mismo. De este modo pierdes tu propia fuerza en vano. En nuestro mundo esto se puede ver cuando el sentimiento se muestra hacia alguien, cuando se le muestran los sentimientos. ¿Pero qué sentimiento? Cuando un hombre derrama su corazón. Es bueno, tal vez cuando eres un actor en el teatro, pero sepa que incluso en el teatro, un verdadero actor fortalece su corazón el doble, aunque parezca que él derrama sus emociones porque ya no es actor quien derrama sus sentimientos al exterior. Parece tan simple, pero no lo es en absoluto. Resulta que la Or Joser, reflejada, es una luz que es pesada, y parece penetrar la luz superior con su abiud, con su espesor, pero no hay abiud en la parte superior. Pero esta luz forma la luz que entra, entrante, en estas 10 sefirot de la luz que vienen, agujeros, ventanas y demás. En otras palabras, la acción del masaj se manifiesta solo, a partir del masaj y por debajo. Es decir, no desde la Or Joser, que se levantó y se vistió entonces en la Or Yasar, sino desde el masaj ya existe la siguiente fase, cuando estas luces, una vestida con la otra, ya pasan a través de Malhut y dentro de ella. Ahí es cuando la vestimenta ya tiene lugar. Ahora es muy importante que comprendan ustedes mismos cómo se conduce esta luz de un peldaño hacia el otro, a través del Malhut conectado. Malhut conduce estas 10 sefirot a través de su masaj, a través de sí mismo. No hay otros kelim, como este Malhut. Nada está vivo, es decir, aquello que tiene una conexión con lo espiritual, debajo de ese Malhut que sientes, no hay nada debajo. Es decir, significa que cuando se realizan las 10 sefirot del masaj y por debajo, se lleva a cabo a través del mismo Malhut, en el que se hace así un zibuk, que no hay nada, excepto en cuanto se introduce luz en este Malhut. Es decir, lo que no era perceptible hasta que una persona permitió que esta luz penetrase
en la vestimenta de este Malhut, que así conduce la luz a través del Zibuk, acoplación, de acá, Zibuk de choque. Debajo de ella no hay vida allí. Es por eso que dicen en Rosh Hashanah, en el nuevo año del universo, y en Yom Kippur, cuando le piden al Creador, que le dicen: inscríbeme en el libro de la vida. Aquí el libro de la vida, tenga en cuenta, no es nada más como dame la oportunidad para que Malhut, donde estoy, elevar así la Or Joser, la luz que reflejas, recibir la luz y dejarla entrar a través del Masaj. Porque esto es el registro en el libro de la vida. Para entonces, estos estados, donde fue salud, entonces hay una conexión con el Supremo a través de los Kelim de Aspa, los Kelim de Aspa, Kelim de otorgamiento. Es necesario sentir muy bien que no hay nada por debajo de lo de usted mismo, con su propio esfuerzo que lo ayuda de arriba, y con la ayuda que viene de arriba, con su propio esfuerzo y con la ayuda que viene de arriba, no podrá lograr dentro de usted. Solo a través de Malhut, a través del Masaj, y nuevamente dentro de este Malhut. Porque da la casualidad que Malhut es el más bajo, por lo tanto pasa aún más abajo. Aún más bajo, es decir, como dijimos, cuanto más bajos son los Kelim, más gruesos, mayor es la corrección. La luz siempre llega primero al más liviano, al Keter, y también hay Parsufín que pertenecen al Keter, y así sucesivamente. Todo debería de caer cada vez más hacia abajo, lo más bajo posible y más profundo. Del mismo modo, todos estos mundos, Briat, Yetzirah y Asiá, deben construirse en una persona, construirse en usted. Preste especial atención a esto, ya que te dará el mayor conocimiento espiritual, algo que la humanidad no entiende en absoluto. Y este logro da su parte de la liberación. Mire atentamente. Usted tiene su masaj en P. Por lo tanto, debe de saber que su masaj no tiene impacto por encima de sí mismo, sino solo de su masaj, de P y por debajo. Ya hay limitaciones, hay logros y etcétera. Y las 10 sefirot que están en la cabeza no son Kelim, siguen siendo como la luz para los Kelim de tu cuerpo. Entonces, si ya sabes esto, ¿cómo puedes entonces aplicarlo? Esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, usted sabe de esto que no puede influir en alguien de tal manera que le dé la fuerza de su abiut y su masaj. No importa cuánto usted se esfuerce, no importa cuánto gima y quiera darle la fuerza de su masaj a otra persona, porque no funcionará. ¿Por qué entonces hace esfuerzos? Es decir, por encima de tu P, en lugar de tu receptor de luz, la fuerza del masaj y el abiut no se transmiten excepto desde tu masaj y por debajo en usted mismo. Y esta es una aplicación práctica muy importante de este principio. Nos quedamos aquí en Principios Espirituales, nos quedamos en el 20, página 41, Escuela de Cábala Luriana, Rabino Michael Ben Pesach Pornar.